Hola jóvenes, en este video desarrollaremos una práctica análoga a la práctica movimiento ondulatorio que se realiza en el Laboratorio de Física de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la cual tiene como objetivos identificar y determinar el periodo, la amplitud, la frecuencia y la longitud de onda en una onda armónica. Conocer y observar las ondas estacionarias y los diferentes modos de vibración. Obtener los modelos gráficos de la longitud de onda en función de la frecuencia y de la longitud de onda en función del periodo. Obtener el modelo matemático de la longitud de onda en función del periodo en el movimiento ondulatorio observado. Y determinar la rapidez de propagación de las ondas en una cuerda con una tensión aplicada. A manera de antecedentes, podemos decir que una onda se define como el fenómeno ondulatorio y físico provocado por una perturbación del medio a través del cual se transmite energía sin traslado de materia, de un punto a otro del espacio, atravesando el vacío o algún medio sólido, líquido o gaseoso. Las propiedades de las ondas se manifiestan a través de una serie de fenómenos que constituyen lo esencial del comportamiento ondulatorio. Por ejemplo, rebotan ante una barrera, lo que se denomina reflexión. También cambian de dirección cuando pasan de un medio a otro, lo que se denomina refracción. Además, suman sus efectos de una forma muy especial, como se puede observar a continuación, donde la onda de color azul, sumada a la onda de color rojo, da como resultado la onda de color negro. Inclusive, las ondas pueden salvar obstáculos o bordear las esquinas. El estudio de los fenómenos ondulatorios supone la utilización de conceptos tales como el periodo, que representa el tiempo necesario para que una onda complete un ciclo. Su unidad en el sistema internacional es el segundo. La frecuencia, que representa el número de ciclos que ha completado la onda en un periodo establecido de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es 1/segundo, lo que es también llamado Hertz. En este punto, se puede decir que la frecuencia es el inverso del periodo. La longitud de onda, que representa la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos de una onda. Su unidad en el sistema internacional es el metro. La amplitud de una onda, que corresponde a la variación máxima inducida en el medio y se puede representar como la diferencia existente entre el punto más alto conocido como cresta y el eje horizontal de la onda. Sus unidades dependen de la naturaleza de la onda en cuestión. La amplitud está directamente relacionada con la cantidad de energía transportada. La rapidez de propagación, también llamada rapidez de la onda o velocidad de la onda, es la distancia que recorre la onda en cada unidad de tiempo. Sus unidades en el sistema internacional son metros/segundo. Cabe mencionar que, en un medio homogéneo, la rapidez de una onda es constante, porque describe un movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, su valor depende de las propiedades del medio que atraviesa, tales como la densidad, la presión, la temperatura, etc. Las ondas se pueden clasificar de diferentes maneras. Así, si se clasifican según el medio en el que se propagan, tenemos a las ondas electromagnéticas, que son energía pura que se propaga a través del vacío. Las ondas mecánicas, que necesitan de un medio sólido, líquido o gaseoso para poder propagarse y se deforman elásticamente. Y las ondas gravitacionales, que no se desplazan por ningún medio, dado que son el resultado de la deformación del espacio-tiempo según la teoría de la relatividad. No obstante, las ondas también se pueden clasificar según su dirección de propagación. Así tenemos a las ondas transversales, que son aquellas que se propagan en dirección perpendicular a la perturbación del medio, como se muestra en las animaciones siguientes, donde se puede apreciar
que la perturbación del medio se da verticalmente, mientras que la propagación se da horizontalmente. En la primera animación se tiene una onda y en la segunda animación se tiene un tren de ondas. También tenemos a las ondas longitudinales, que se propagan en dirección paralela a la perturbación del medio, como se muestra en las animaciones siguientes, donde se puede observar que tanto la perturbación del medio como la propagación de la onda se dan de forma horizontal. Incluso, las ondas se pueden clasificar de acuerdo con el plano de vibración que presentan. Así, tenemos a las ondas unidimensionales, que se propagan en una sola dimensión del espacio. Por ejemplo, la onda resultante al estirar y soltar una cuerda elástica. Las ondas bidimensionales, que se propagan en dos dimensiones del espacio. Por ejemplo, las ondas que se producen al subir y bajar una cuerda. Y tenemos también a las ondas tridimensionales, que se propagan en tres dimensiones del espacio. Por ejemplo, las ondas sonoras. Por otra parte, existen las llamadas ondas estacionarias, que tienen como principal característica que se generan por la interacción que existe entre dos ondas análogas que avanzan en sentidos opuestos a través del mismo medio, como se muestra en la animación siguiente, donde las ondas de color azul y las ondas de color rojo son análogas, pero avanzan en sentidos opuestos, por lo cual ambas presentarán interferencias constructivas y destructivas de forma periódica, dando origen a una nueva onda, en este caso, la de color negro. Este tipo de ondas estacionarias presentan puntos fijos llamados nodos. Adicionalmente, cuando las ondas estacionarias se generan en una porción de cuerda tensa de longitud fija, se pueden establecer diferentes modos de vibración. Así tenemos el modo 1 de vibración, el modo 2 de vibración, el modo 3 de vibración, el modo 4 de vibración y así sucesivamente. En esta práctica se van a generar diferentes modos de vibración en una cuerda sujeta a determinada tensión, empleando diferentes frecuencias. Para ello, describiremos a continuación cómo se lleva a cabo el desarrollo experimental. Desarrollo experimental. Para llevar a cabo esta práctica necesitaremos el material siguiente: un generador de señales, 2 cables banana-banana de 1 metro de longitud, 2 bases universales, 2 varillas de 1 metro, una varilla de 1.5 metros y una varilla de 20 centímetros, una balanza, un impulsor de ondas, 3 tornillos de sujeción, una cuerda de longitud mayor o igual a 1.5 metros, una masa de 100 gramos y 2 masas de 50 gramos, y un flexómetro. En la actividad 1 se pide identificar las características estáticas de la balanza proporcionada y llenar la tabla siguiente. La balanza proporcionada es la que se muestra a continuación, donde se puede apreciar que es de la marca Oahu's, tiene un rango de 0 a 610 gramos, una resolución de 0.1 gramo y su legibilidad es muy buena. En las actividades 2, 3 y 4 se describe cómo se debe armar el dispositivo experimental para que quede como se muestra en el esquema siguiente. En nuestro caso, el dispositivo experimental quedó de la forma siguiente, donde las varillas de 1 metro de longitud se colocaron sobre las bases universales a una distancia aproximada de 1.1 metros. La varilla de 1.5 metros se colocó con ayuda de 2 tornillos de sujeción a una distancia mayor a los 40 centímetros de la mesa. El impulsor de ondas se sujeta en la varilla horizontal y se coloca cerca de la varilla izquierda. La varilla de 20 centímetros se coloca en la varilla derecha con ayuda de un tornillo de sujeción, procurando
que quede aproximadamente a la misma altura a la que se encuentra el extremo inferior del poste móvil del impulsor de ondas. La cuerda se sujeta de la varilla izquierda y se pasa por la ranura del poste móvil del impulsor de ondas, y por encima de la varilla de 20 centímetros, la cual hará las veces de polea. Las tres masas proporcionadas se emplean para ejercer la tensión en la cuerda. Para ello, se sujetan de la cuerda y se dejan colgar, evitando que toquen la mesa o cualquier parte del dispositivo. Se debe procurar que la distancia entre el poste móvil del impulsor de ondas y la varilla de 20 centímetros sea de 1 metro. De esta forma, la longitud de la cuerda con la que se va a experimentar será de 1 metro. Por otra parte, se debe quitar el seguro que impide el movimiento del impulsor de ondas. Esto último se realiza deslizando la palanca del generador de señales a la posición que dice un lock. Finalmente, el impulsor de ondas se conecta con ayuda de los cables banana-banana al generador de señales. Así queda armado el dispositivo para la toma de lecturas. Los datos a los que se hace mención en las actividades 3 y 4 son la masa de la cuerda, la cual puede determinarse con ayuda de la balanza antes de colocarla en el dispositivo o después de haber terminado el experimento. En este caso, la masa de la cuerda fue de 8.8 gramos. Otro dato mencionado es la longitud de la cuerda, la cual fue de 1.73 metros. También se menciona la magnitud de la masa suspendida, que en este caso fue de 200 gramos, es decir, 0.2 kilogramos, ya que se emplearon las tres masas proporcionadas. Finalmente, se requiere de la magnitud de la tensión aplicada en la cuerda, la cual se obtiene multiplicando la masa por la aceleración gravitatoria. En este caso, la masa empleada para generar la tensión es de 0.2 kilogramos y la aceleración gravitatoria en Ciudad Universitaria es de 9.78 metros sobre segundo cuadrado, lo que da como resultado una tensión de 1.956 newtons. En las actividades 5 y 6 se describe cómo se debe proceder para determinar las frecuencias a las que se obtienen los modos de vibración 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de tal forma que esas frecuencias se irán anotando en la tabla siguiente. En nuestro caso, ya teniendo el dispositivo armado, nos aseguramos de que en el generador de señales la perilla de la amplitud se encuentre en la mínima lectura. Lo encendemos, oprimimos el botón inferior que está junto a la pantalla para poner la frecuencia de 10 Hz y giramos la perilla de la frecuencia hasta alcanzar los 2 Hz. Posteriormente, se gira la perilla de la amplitud hasta medio giro y empezamos a aumentar la frecuencia hasta obtener el modo de vibración 1, donde se tiene un solo lóbulo con una amplitud máxima. En este caso, el modo de vibración 1 se obtuvo con una frecuencia de 13.108 Hz. Dicho valor se anota en la tabla antes mencionada. A continuación, se aumenta la frecuencia hasta obtener el modo de vibración 2, donde se van a tener dos lóbulos con la amplitud máxima. En este caso, el modo de vibración 2 se obtuvo con una frecuencia de 26.140 Hz. Este valor se anota en la tabla.
y se continúa aumentando la frecuencia hasta obtener el modo de vibración 3, donde se van a tener 3 lóbulos con amplitud máxima. En este caso, el modo de vibración 3 se obtuvo con una frecuencia de 39.3 Hz. Este valor se anota en la tabla. Y se continúa aumentando la frecuencia hasta obtener el modo de vibración 4, donde se van a tener 4 lóbulos con amplitud máxima. En este caso, el modo de vibración 4 se obtuvo con una frecuencia de 52.450 Hz. Este valor se anota en la tabla. Y se continúa aumentando la frecuencia hasta obtener el modo de vibración 5, donde se van a tener 5 lóbulos con amplitud máxima. En este caso, el modo de vibración 5 se obtuvo con una frecuencia de 65.616 Hz. Este valor se anota en la tabla. Y finalmente, se continúa aumentando la frecuencia hasta obtener el modo de vibración 6, donde se van a tener 6 lóbulos con amplitud máxima. En este caso, el modo de vibración 6 se obtuvo con una frecuencia de 78.626 Hz. Este valor se anota en la tabla. Ya teniendo los valores de las frecuencias para los diferentes modos de vibración, se procede a llenar el resto de la tabla. En el caso de la distancia entre dos nodos consecutivos, esta se obtiene dividiendo la longitud experimental de la cuerda entre el número de lóbulos o modos de vibración. Dado que la longitud experimental de la cuerda es de 1 metro, se obtienen los valores siguientes para la distancia entre dos nodos consecutivos. Estas distancias entre nodos se multiplican por 2 para obtener las longitudes de onda siguientes. Finalmente, los periodos se obtienen con el inverso de cada una de las frecuencias, quedando los valores siguientes. En la actividad 7 se pide realizar los modelos gráficos de la longitud de onda en función de la frecuencia y de la longitud de onda en función del periodo. Para obtener el modelo gráfico de la longitud de onda en función de la frecuencia, se deben tabular X y Y, donde X corresponde a la frecuencia en Hz y Y corresponde a la longitud de onda en metros. Con estos datos se obtiene la gráfica siguiente. Adicionalmente, con esos mismos datos y empleando el método de mínimos cuadrados, se obtiene el valor de la pendiente y de la ordenada al origen de la recta que mejor se ajusta a los puntos de la gráfica. En este caso, con los valores obtenidos de la pendiente y la ordenada al origen, se puede trazar la recta siguiente, que corresponde al modelo gráfico solicitado. Para obtener el modelo gráfico de la longitud de onda en función del periodo, se deben tabular X y Y, donde X corresponde al periodo en segundos y Y corresponde a la longitud de onda en metros. Con estos datos se obtiene la gráfica siguiente. Adicionalmente, con esos mismos datos y empleando el método de mínimos cuadrados, se obtiene el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen de la recta que mejor se ajusta a los puntos de la gráfica. En este caso, con los valores obtenidos de la pendiente y la ordenada al origen, se puede trazar la recta siguiente, que corresponde al modelo gráfico solicitado.
En la actividad 8 se pide obtener el modelo matemático de la longitud de onda en función del periodo. Para ello, vamos a emplear los datos de la pendiente y de la ordenada al origen que se obtuvieron previamente, y vamos a escribir la ecuación lineal, donde la variable de pendiente y es la longitud de onda en metros. La pendiente tiene el valor obtenido en metros sobre segundos. La variable independiente x es el periodo en segundos, y la ordenada al origen tiene el valor obtenido en metros. Esta expresión corresponde al modelo matemático solicitado. Adicionalmente a las actividades realizadas, vamos a determinar el valor de la rapidez de propagación de las ondas en la cuerda utilizada para cumplir con el último objetivo de esta práctica. Para ello, vamos a emplear la expresión siguiente, donde F es la tensión a la que está sometida la cuerda, que en este caso fue de 1.956 newtons. Este valor se determinó en una actividad anterior, y mu es su densidad lineal, la cual se determina con la expresión siguiente, donde m es la masa de la cuerda y L es la longitud de la cuerda. Cabe mencionar que dicha masa y longitud corresponden a la masa y la longitud de la cuerda tensa. Como se menciona anteriormente, la longitud experimental de la cuerda tensa es de 1 metro, al cual le corresponde una masa de 2.7976 gramos, es decir, 0.0027976 kilogramos. Con estos datos se obtiene una densidad lineal de 2.7976 por 10 a la menos 3 kilogramo sobre metro. Ya conociendo la tensión y la densidad lineal, se sustituyen los valores en la expresión de la rapidez y se obtiene para esta un valor de 26.4418 metros sobre segundo. Este valor obtenido, como puede observarse, es prácticamente el mismo que se obtuvo como pendiente del modelo matemático de la longitud de onda en función del periodo, donde claramente la pendiente corresponde a la rapidez de propagación de la onda. Con esto, hemos cumplido con los objetivos y realizado las actividades, de tal forma que concluimos así el video. Saludos.